Tenemos que en casos solamente contados es que vamos a usar pues, corticoides, como comento. En casos refractarios, donde nuestros pacientes generalmente siguen con episodios trombóticos a repetición, pues vamos a usar las inmunoglobulinas, como comentaba hace un momento. La transfusión de plaquetas en pacientes con SAF no son útiles, porque el mecanismo de la trombocitopenia es probablemente un daño plaquetario, o sea, le podemos poner plaquetas, pero las plaquetas que nosotros formamos van a seguir dañadas. Y bueno, en realidad nunca hemos tenido esplenectomías en casos de SAF, ¿no? Esplenectomías en el caso, por ejemplo, de lupus sí, cuando hay una plaquemia severa que se están destruyendo las plaquetas en el vaso, entonces ahí sí se puede hacer este tipo de tratamientos. Entonces, como comentaba, ¿no? Este escenario, por ejemplo, la pacientita de Marco, ¿no? Tiene síndrome fosfolipídico, ¿no? Y, por ejemplo, estás en espera de sus resultados, etcétera, puedes dar la aspirina en dosis bajas. Si tiene historia de abortos recurrentes precoces, ya está o ha tenido historia de preeclampsia severa, ¿no? Sin historia de trombosis, por ejemplo, ya le puedes dar profilácticamente enoxaparina, algunos ginecólogos lo usan, y suspender siempre aspirina 3 a 5 días antes del parto, ¿no? El parto, la aspirina se usa durante el embarazo sin problemas. Y si la paciente tiene, pues, además de las pérdidas fetales, tiene trombosis en otros blancos, ahí sí tenemos que usar con claridad el uso, tenemos que hacer el uso no solamente de aspirina, sino también de la heparina de peso molecular, ¿no? Y antes del parto también el uso de heparina, ¿no? Y luego del parto ya usar la warfarina. Entonces, se maneja mucho con respecto en las embarazadas de preservar el bebé, ¿no? Pero también de disminuir el riesgo de trombosis de otros órganos blancos. A ver, Marjorie, ¿qué preguntas tienes con respecto al SAF? Marjorie siempre nos escribe porque tiene un problema ahí de conexión. A ver. No tenemos suerte con Marjorie y Milena. A Milena, a ver, ¿alguna pregunta con respecto a SAF? ¿Te llama la atención algo? ¿Por qué Milena, un paciente con SAF puede comenzar a perder la memoria o puede comenzar a tener dificultad, por ejemplo, para visualizar los objetos? Por obstrucción o por microtrombos. Claro, por microinfartos, por ejemplo, en la zona retiniana, o por microinfartos también a nivel de la sustancia blanca en el cerebro. También puede producir convulsiones. También, porque se comporta como si fuera un DCB, pues, ¿no? Un DCB isquémico, por ejemplo, en una zona en específico puede provocar convulsiones. Muy bien. ¿Y podría, Milena, provocar algún compromiso del sistema digestivo? Sí, infarto en alguna porción del intestino. Por ejemplo, clásico es infarto mesentérico, ¿no? Recordar que el intestino de por sí, la vasculatura está en la pared intestinal. Entonces, puede haber microinfartos en el nivel de la pared intestinal, pero lo que provoca pues, un abdomen agudo, por ejemplo, es un infarto mesentérico, porque el epiplo está pues expuesto a la zona de la cavidad abdominal y eso puede provocar, cuando hay infartos, puede haber obstrucción y sangrado peri alrededor del infarto, como sucede también en el cerebro, y eso provoca abdomen agudo, ¿no? Y a la larga hay que operar al paciente. ¿Y algún compromiso, Claudia, que te llame la atención en la piel? Creo que el que más se ve es el, ¿cómo se llama? El reticularis, no me acuerdo de la primera palabra. El líbedo reticularis. Líbedo, sí, el líbedo reticularis es el que más se va a poder observar en la clínica,
Después había como pequeñas manchitas rojas, pero creo que no es tan común como el lívido. Claro, las manchitas rojas un poco más intensas tiene que ver con los microinfartos a nivel dérmico, ¿no? Entonces, es una paciente con microinfartos a nivel dérmico, va a provocar ese tipo de compromisos. Y Marco, entonces tu paciente, ¿qué le vas a dar? O sea, ponte Le que da, en 3 meses viene Marco y otra vez sale positivo los anticuerpos, ya son 2 anticuerpos, ¿qué le dices? ya con el segundo examen de laboratorio ya confirmaría el SAF y Ajá. de repente comenzaría a tratarla con dosis bajas de aspirina para prevenir eventos trombóticos. Ajá. ¿Y qué más le dirías? ¿Qué más no debe hacer, por ejemplo? Que por ejemplo, si la paciente fuma, debería ya dejar de fumar, eh, debería cambiar un poco estilos de vida también. Claro, porque mucho del daño endotelial, en este caso es autoinmune, pero si tenemos daño endotelial, por ejemplo, por placas de colesterol, triglicéridos, pues eso exacerba peor la situación, nos empeora. Entonces, cambio de vida en la dieta saludable, ejercicio, no fumar, no usar anticonceptivos orales por el momento. Ajá, ahí está. Claudia también decía eso, con estrógeno. Entonces, con eso nos ayudaría mucho. Ahora, hay que recordar, claro, chicos, que el SAS primario es muy, por lo menos nosotros hemos visto muy poco SAS primario, pero en Europa, en otras realidades, el SAS primario es casi igual a la par que el SAS secundario. En nuestra realidad no, será por una cuestión de genética. Pero siempre tenemos que levantar la oreja de buscar que en el camino nuestra paciente, que ahorita no tiene más signos clínicos ni nada de otras enfermedades, que en el camino puede hacer algunas otras enfermedades, como por ejemplo lupus. No. Por ahora esta paciente de Marco es un SAS primario puro, no tiene más nada, y seguramente Marco, además de sus anticuerpos, pues sus clásicos hemograma, ¿no? Llegó para ver su estado general. Entonces el paciente puede tener un hemograma sin leucopenia, sin linfopenia, ¿no? Ahora, si tiene trombocitopenia, ahí vas a tener que lamentablemente pedir el anticuerpo antinuclear también, ¿no? Porque tiene ya, aunque tú sabes muy bien que el SAS le puede dar trombocitopenia, pero ponte que está en el límite, que tenga 48.000 de plaquetas. Entonces tú dices, no, pero ¿por qué está haciendo esto? Entonces le pides el ANA. Y puede ser que el ANA salga negativo y siga siendo siempre SAF. Entonces, esto tú lo vas a tener que monitorizar ya en el tiempo con respecto a signos clínicos. Si en el camino comienza a presentar alopecia, úlceras orales, te viene y te llama en un año y te dice, doctor, me duelen las manos, no las puedo abrir, le examinas, le encuentras sinovitis, ya tú dices, bueno, entonces un SAF, debutó como un SAF primario, pero ahorita el paciente tiene lupus y SAF. Si el SAF fue diagnosticado primero, no puedes decir que es un SAF secundario, tienes que decir es un SAF más lupus. No cataloga como overlap, ojo, pero si es un paciente tiene SAF más lupus. Si lo primero que diagnosticas es lupus, ahí sí el SAF es secundario. ¿Pero por qué digo? Porque hay muchos componentes autoinmunes que pueden presentarse de manera simultánea. Entonces, el SAF es como a veces un aviso de que siempre tenemos que monitorizar la posibilidad que nuestro paciente termine siendo, pues también agregándose alguna otra enfermedad autoinmune. En el SAF, el artritis reumatoide tiene mucho que ver, ahí más es el lupus y la esclerosis sistémica. Eh, bueno, ese es el clásico caso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguien más quiere preguntar? Milena nos abandonó, ya no importa. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más sobre el SAF? Son casitos interesantes. En realidad nosotros tenemos muy poco SAF en la práctica. Si ustedes hacían práctica, por ejemplo, en piso en esta semana, no, seguramente no encontraban ningún SAF. Yo en mi vida de 20 años de reumatóloga he visto SAF primario 3 o 4 nada más a lo mucho. Un SAF catastrófico, 3 o 4 SAF primarios y casi todo, pues habré visto unos 50 SAF secundarios a lupus, ¿no? Diagnosticados casi todos en la biopsia renal, porque clínicamente no tenían trombosis. Entonces, la biopsia renal, ¿por qué es importante esta verdad? ¿Por qué es importante, Marjorie, la biopsia renal en una paciente con lupus que es refractaria al tratamiento para lupus? Milena, ¿por qué sería importante?
una biopsia renal en un paciente con lupus refractario al tratamiento sin signos clínicos de SAF? Y que seguramente después de la biopsia le vas a pedir anticuerpos para SAF. Para ver si tiene presencia de microtrombos a nivel del glomérulo. Claro, ¿por qué? Porque son pacientes que tú le has dado hasta todo, hasta rituximab, le puedes haber dado. No mejora el compromiso, digamos, clínico renal, la proteinuria sigue siendo alta, etcétera. Entonces no sabes, primero aparte de ver pues cuánto de cronicidad tiene, estamos hablando ya de lupus que hemos llevado, la clase, entonces sabemos que, como ha visto, ustedes han escuchado la clase del doctor Alfaro, la biopsia es importante para determinar la cronicidad y la agudeza del cuadro de nefropatía lúpica. Entonces quizás estamos tratando tanto y al final nuestro paciente lo que tiene son cicatrices ya y no va a mejorar con nada de lo que hagamos y mejor más bien estamos exponiendo inmunosupresión en vano. Entonces ya el tratamiento tendría que ser conservador, a pesar pues que está con proteínas altas en la orina. Pero además es importante la biopsia por la situación de que nos comentan ustedes que puede haber microtrombos, que lo que ella tenga sea un SAF, además de lupus. Y tendríamos que dar pues tratamiento para ello también, para evitar que existan más trombos y dañe más el tejido renal. Muy bien, chicos. ¿Alguien más? ¿Preguntas interesantes? Muy bien. Yo creo que estamos bien. ¿Hoy día qué clase tienen a las 11? Gracias, Clara. ¿Qué clase tenemos hoy día? Es un A caso las clínico, 11 pero sí, un caso clínico. ¿Quién presenta? una compañera, una alumna. Ah, ustedes no presentan. No, lo discutimos con la doctora Carrasco. Ah, perfecto. Está muy bien. ¿Y de qué se trata su caso hoy día? O sea, ¿qué diagnóstico tiene para ustedes? A ver, Milena. Marco. No sabemos todavía, entonces van a aprovechar este tiempo. Sí, todavía para recién voy a leer el caso. Ya, perfecto. Entonces, aprovechen este tiempo antes de la reunión para que lo lean. Yo imagino que tiene que ser algo con lupus, con SAF, algo que ustedes ya están tocando de la semana anterior y esta semana. Cualquier cosa me avisan, más bien, creo que había quedado con Milena pendiente de mandarle las diapositivas de ayer. Ya cualquier cosa yo me estoy contactando con ustedes, sino que he estado en teleconsulta y no he podido enviar. Muy bien, chicos, lean su caso clínico y nos vemos mañana. Gracias, doctora, hasta mañana. Ya, hasta mañana. Chao, nos vemos hasta mañana. Gracias, hasta mañana.